La alfabetización digital en un contexto rural. No ser digitalmente alfabetizado es condenarse a permanecer en la cultura del silencio. Los analfabetas del siglo XXI son aquellos que, sabiendo leer y escribir, no son capaces de utilizar una computadora que les permita interpretar información, valorarla y ser capaces de crear sus propios mensajes. Más de la mitad de mexicanos padecen de analfabetismo digital al no poseer una computadora o acceso a internet, y en un sentido más amplio porque no saben utilizar esas herramientas para incrementar su productividad. El analfabetismo digital o tecnológico se entiende como la falta de conocimientos para usar una computadora y lo que gira alrededor de esta, como el software, el hardware, el acceso a internet y explotar la red para ser productivo. No se trata únicamente de no saber cómo prenderla. No existen datos precisos de cuántos analfabetas digitales hay en México. Sin embargo, se puede inferir por el número de usuarios de la red que al menos más de la mitad de la población tiene algún grado de deficiencia en esta materia. Esta idea de pensar la alfabetización digital como una alfabetización global, múltiple, donde lo digital es el mundo en el que vivimos, donde intervienen las herramientas digitales, los lenguajes digitales, pero no solo, sino que recoge toda la tradición de alfabetización tradicional. Es leer y escribir en otros lenguajes, pero es leer y escribir, es interpretar, es codificar, es decodificar, es reconocer el sentido, es toda la complejidad que supone una alfabetización. La alfabetización digital es un punto evolutivo que recoge todas las alfabetizaciones, donde tenemos que meter estas dimensiones, ¿no? Lo semiótico, lo técnico-instrumental, lo interpretativo, cultural. Ahora ya con las competencias básicas parece que hay un mayor esfuerzo por verlo como algo realmente transversal, pero tenemos que ayudar a que sea de verdad transversal, no verlo como un objeto aparte que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué significa esto de la competencia digital? Y bueno, en un ejercicio de intentar separar estas dimensiones, pues hablábamos del saber hacer, del saber ser, donde intervienen los lenguajes, pero intervienen también el pensamiento crítico, interviene hablar de algo como son los derechos de autor. Si vamos a escribir, si somos autores, tenemos que saber sobre responsabilidad, lo que implica ser autor en un entorno digital. Ese tipo de elementos son parte de esa manera de pensar la alfabetización digital de una manera amplia, ¿no? La dimensión lingüística, pero también la sociopragmática y la cívica. Ser digitalmente alfabetizado comprende saber cuándo y por qué las tecnologías digitales son apropiadas y pueden ser o no útiles para realizar una tarea. Aunque muchas personas se nieguen a la implicación, es menester fomentar la alfabetización digital como una alternativa para promover la educación y disminuir la brecha digital existente. Las ventajas de la alfabetización es la creatividad, el pensamiento crítico, la comprensión social y cultural, la colaboración, la búsqueda y selección de la información, la comunicación efectiva, la habilidad para procesar textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc. Mejorar la alfabetización digital conlleva 5 cambios significativos que se reflejan en las competencias para resolver problemas digitales. ¿Será posible desarrollar la alfabetización digital en un contexto rural?
cuestión de actitud, responsabilidad y entusiasmo. Entonces, ¿por qué es importante alfabetizar digitalmente? ¿Es aplicable a todos los contextos? ¿Qué responsabilidades implican alumnos bilingües de medios rurales? ¿Qué es más necesario, los insumos para trabajar o la puesta en marcha de las acciones? Conozcan el proceso de alfabetización digital que se ha desarrollado en un contexto rural de la montaña baja del municipio de José Joaquín de Herrera. Lograr resultados en los adolescentes en contextos rurales no ha sido tarea sencilla. Un requisito indispensable es contar en la escuela con una o más computadoras y, si fuese posible, acceso a Internet. Aun cuando los estudiantes no cuentan con una computadora en casa, el uso del celular suple la tarea de búsqueda y discriminación de la información. La tarea del docente es cuidar que el propósito de la alfabetización no fije caminos de ocio, vagancia o pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, despierte la creatividad, la iniciativa por acercarse al mundo digital de la información. El trabajo emprendido en esta telesecundaria se reforzará mientras la aceptación y demanda de los alumnos lo requiera. Espérate, esa sí, espérate. Esa podría quedar en la portada, se ve muy bien. Ya ven ahí cómo se ve en el contraste. El fondo es claro, pero la letra es más. Y aparte ahí le agregan contorno a la letra, contorno rojo para que contraste el rojo con el amarillo. El aprendizaje de los adolescentes ha registrado mejoras gracias al uso de las TICs. En otros contextos, la falta de insumos puede limitar al docente la implicación a reducir el analfabetismo. Pero sin duda se necesita de iniciativa, responsabilidad y actitud para lograr cambios quizás mínimos, pero que representarán una oportunidad para disminuir índices de analfabetismo en Guerrero. El reto que les planteo es iniciar el trabajo de alfabetización digital en sus centros de trabajo. Dejemos a un lado las excusas y comencemos a visualizar cambios. El camino no será sencillo, pero la gratitud a futuro será la eterna recompensa. Shadows I could hide.